Reddit pregunta: ¿qué fue lo más cruel que hiciste para vengarte de alguien? Llenaron todo el departamento de ese infiel con purpurina. Fue una venganza caótica. Ese tipo de material es casi imposible de limpiar por completo y termina apareciendo en todas partes durante meses. En otro caso, mi ex se quedó con el coche que yo había financiado. Se suponía que iba a pedir un préstamo para pagar la deuda, pero tenía un historial crediticio bastante malo y nunca cumplía con lo acordado. Durante un tiempo, cada pocas semanas yo iba a su trabajo y simplemente movía el coche a otro lugar. Eventualmente me terminó pagando lo que debía. Le devolví las llaves que usaba para el vehículo, pero después me fui y moví el coche un par de cuadras más allá con otro juego de llaves que yo había hecho previamente. Yo solo era el conductor de escape en esta historia, pero mi hermana tenía su propia historia de venganza con su ex. Tiró durante una semana entera arena para gatos dentro de su coche a través del techo corredizo. Fue una forma muy efectiva de arruinar el interior sin dejarlo inmediatamente obvio. En otra ocasión, le escondí el cepillo de dientes a mi hermana dentro del inodoro porque ella rompió mi casete de Pearl Jam Teen. No fue mi mejor momento, y no me sentí orgulloso de ninguna de esas dos cosas. La semana antes de mudarnos, incluso llegué a tirar semillas de pastos en el jardín de grava horrible de nuestro vecino, solo por molestias acumuladas. También hubo una situación complicada en la que me acosté con la nueva novia de mi ex, y al mismo tiempo él había sido infiel con ella. Al final, ella y yo terminamos saliendo durante unos 6 meses. Era una chica agradable en muchos aspectos, aunque tenía un patrón bastante problemático con la infidelidad, incluso conmigo. Aún así, terminamos en buenos términos y como amigos. Ambos sabíamos desde el principio que no era una relación destinada a durar. Cuando era más joven tuve una pelea con mis 2 hermanos mayores, así que tomé su cepillo de dientes y lo froté entre sí como venganza. No fue exactamente un gran plan, pero en ese momento me pareció suficiente para demostrar mi punto. También suscribí a alguien a la revista para adultos usando la dirección de su abuela, que vivía a un par de casas de la suya. Fue una broma pesada que con el tiempo terminó siendo más problemática de lo que parecía. En otra situación, una expareja me fue infiel con mi ex mejor amiga. En respuesta, terminé involucrándome con su hermana menor. No me siento orgulloso de esa decisión, porque terminó afectando seriamente la relación familiar entre ellas durante años. El tipo que enfrenté, que manejaba como un loco y en general se comportaba como un idiota, amenazó con pegarle a mi mamá, porque ella estacionó donde él quería estacionar su camioneta de trabajo de forma ilegal, y eso bloqueaba la luz del día de mi depa. Una noche hacía menos 10 grados, se iba a congelar todo el siguiente día, y yo llegué tarde a casa. Así que saqué mi pistola de agua y me puse a echarle agua en absolutamente todas las rendijas de su camioneta de trabajo y de su coche personal, sabiendo que tenía que levantarse a las 5:30 de la mañana para irse a trabajar. A la mañana siguiente me desperté con él jurando y enloquecido, jalando su camioneta tan fuerte que se le salió una manija. Esa fue una buena mañana para mí. Nadie amenaza a mi mamá. Ella es una mujer fantástica. Mi intención era hacerle enojar y enseñarle un poco de paciencia, no destrozar su propiedad. Se puso en modo rabia primitiva y destrozó el picaporte. Yo habría sacado un secador o algo y luego lo habría calentado. Hasta le dije buenos días y le ofrecí ayudar, pero no le interesó. ¿Sabías que si le pones jabón tipo Bologna al coche de alguien y lo dejas al sol, el calor puede hacer que la grasa y los colorantes manchen la cintura y dejen un efecto de lunares? Es una de esas bromas absurdas que solo funcionan por el clima y el tiempo. En la secundaria había una chica bastante conflictiva, excelente estudiante, pero con una actitud bastante agresiva conmigo y con otros. Solía soltar a su grupo de amigos contra mí con bastante frecuencia. Un día robé su tarea. Borré cuidadosamente su nombre con corrector. Falsifiqué el nombre de su mejor amiga en la hoja y la metí en la mochila de esa misma amiga. Luego deseché la tarea original. El resultado fue un desastre. Ambas terminaron peleándose entre ellas y las dos reprobaron la materia, lo que además provocó que ella perdiera su lugar en la lista de honor. También hubo una situación bastante desagradable en la que dejé algo dentro de un calcetín y lo arrojé contra la puerta principal de alguien. El olor fue tan fuerte que incluso después de limpiar y repintar la zona, el problema seguía percibiéndose durante un tiempo.
Otro caso ocurrió en un concierto. Había un hombre borracho y bastante agresivo delante de mí que no dejaba de empujarme, a pesar de que yo era bastante pequeño y trataba de apartarme. También estaba molestando a varias personas alrededor. Cuando le pedí que se detuviera, se puso aún más agresivo y me insultó. En ese momento tomé un sorbo de mi bebida y se le escupí por la espalda de su camisa blanca. Cuando se dio vuelta, simplemente le sonreí. Aunque dijo que yo era desagradable, terminó alejándose porque la gente alrededor de él se estaba riendo de él. Fue una reacción impulsiva, pero muy efectiva. Cuando era niño, tuve una pelea con otro chico de vecindario. Durante el invierno guardé semilla de calabaza y cuando llegó la primavera la esparcí por todo su jardín. Por desgracia, nos mudamos antes de poder ver el resultado completo, pero la idea era que las plantas crecieran y se extendieran por todo su patio con el tiempo. No es tan horrible, pero una vez cambié una computadora de escritorio por un iPhone por Craigslist. Me encontré con una chica que parecía bien amable en el estacionamiento de Hope Depot. Me mostró el iPhone, lo prendió y dijo: "Nomás consigue una tarjeta SIM y ya estás". No pude hacer que pasara la pantalla de inicio, el boot. Lo llevé a una tienda de computadoras y me dijeron que estaba briqueado. Le mandé mensajes a la chica y nada. Así que esperé y revisé el Craigslist a ver si estaba entregando la computadora. Y sí, la encontré. Creé una cuenta de Gmail desechable y me hice pasar por una señora asiática mayor que necesitaba una computadora. Le hice un montón de preguntas bien tontas para hacerme ver como un blanco fácil. Conseguí su dirección y su número de teléfono, porque la señora asiática tenía miedo de encontrarse en un estacionamiento. Y fui hasta su casa. Llamé a su teléfono y dije con mi voz: "Tráeme mi computadora y te regreso tu iPhone". Mandó a su hijo y cambiamos los dispositivos, y él me llamó psicópata. Me fui manejando con el corazón en la garganta, aunque después ya me puse a pensar en lo mal que podría haber salido. Fue una cosa extremadamente estúpida la que hice, pero por suerte salió a mi favor. Le sigo la pista al tipo que me acosó durante años. Cada cierto tiempo, le envío a sus amigos o seguidores enlaces a artículos sobre sus múltiples arrestos. Él no tiene idea de que soy yo, porque su círculo social está lleno de gente que entra y sale constantemente. Al principio suelen pensar que es una persona divertida, pero con el tiempo terminan dándose cuenta de que es alguien muy conflictivo, desagradable y bastante inquietante. Las personas que cometen ese tipo de delitos no deberían poder esconderse detrás del anonimato. Una conocida lejana se metió en serios problemas después de engañar a su novio. Cuando él la dejó, decidió vengarse de una forma completamente irracional. Ella y una amiga entraron por la fuerza en su apartamento y lo dejaron hecho un desastre. Rompieron varias de sus pertenencias y se llevaron todo lo que consideraron de valor. Lo más desagradable fue que causaron todo tipo de daños innecesarios dentro de la vivienda. Además, se quedaron bebiendo sus cervezas y realizaron varias acciones infantiles y destructivas solo para causarle más molestias. Una historia bastante lamentable que demuestra hasta dónde puede llegar alguien cuando actúa por resentimiento. No consuman sustancias ni tomen decisiones impulsivas, chicos. En la escuela había un chico que presumía constantemente de su cuenta de Club Penguin y solía burlarse de quienes tenían menos recursos económicos. Como el juego tenía reglas estrictas que castigaban a los reincidentes, descubrí su contraseña. No fue difícil, utilizaba prácticamente la misma combinación de letras para todo. Entonces, cada pocas semanas iniciaba sesión en su cuenta, rompía alguna norma menor y provocaba que recibiera sanciones repetidas hasta que finalmente fue expulsado de manera permanente. Hasta el día de hoy, sigue sin saber que fui yo. Perdió la cuenta por completo. Otro caso que escuché fue el de alguien que colocó leche cortada en las rejillas del ventilador de un automóvil. Con el tiempo, el olor se volvió prácticamente imposible de eliminar. También conocí una historia sobre una persona que, supuestamente, preparó una mezcla extremadamente desagradable utilizando distintos tipos de residuos orgánicos y agua. Luego, según cuentan, vertió la sustancia en las rejillas de ventilación exteriores del vehículo de una maestra. La supuesta razón era que esa profesora tenía la costumbre de señalar repetidamente a los estudiantes de familias con pocos recursos y avergonzarlos delante de toda la clase. Aunque la historia suena exagerada, muchos aseguraban que ocurrió realmente. Un tipo que conozco le grapó un arenque debajo del escritorio de su gerente. Para quienes no lo sepan, un arenque es un pescado con un olor extremadamente fuerte.
En Inglaterra incluso existe la tradición de comer ciertas variedades ahumadas en el desayuno. El problema es que, cuando se dejan escondidas en un lugar cerrado y sin ventilación, el olor puede llegar a ser absolutamente insoportable. Eso me recordó una historia de cuando trabajaba en un hotel hace años. Un empleado que estaba muy resentido con la empresa compró varios arenques ahumados y los escondió detrás de los radiadores de la recepción y del vestíbulo. Eran de esos radiadores antiguos, enormes y de hierro fundido, por lo que encontrar la fuente del olor resultó una verdadera pesadilla. Durante días, nadie entendía qué estaba pasando. Todo el edificio tenía un olor extraño y desagradable, pero nadie lograba localizarlo. Revisaron conductos de ventilación, cañerías y hasta las alfombras. Cuando finalmente descubrieron los pescados escondidos detrás de los radiadores, ya habían causado suficientes problemas como para convertirse en una de esas historias que el personal siguió contando durante años. Otra persona decidió vengarse de una forma muy distinta, borró el archivo de guardado de una partida de Pokémon en una Nintendo DS. Esto ocurrió cuando todavía era posible conectar los juegos con distintos dispositivos y eventos especiales para conseguir Pokémon raros, incluidos algunos Shinies muy difíciles de obtener. La víctima había invertido más de 500 horas en esa partida, acumulando criaturas especiales, objetos difíciles de conseguir y una enorme cantidad de progreso. Como si eso no fuera suficiente, después de borrar los datos, la persona inició una nueva partida y guardó el progreso unos minutos más tarde para asegurarse de que la información anterior no pudiera recuperarse. Quienes conocen esos juegos saben que perder cientos de horas de esfuerzo puede sentirse casi como empezar desde cero después de años de trabajo. Otra historia curiosa fue la de alguien que arrojó unos 8 kilos de espagueti crudo en la piscina de una persona durante una noche extremadamente calurosa, cercana a los 40 grados Celsius. Durante la noche, la pasta absorbió agua, se hinchó y terminó convirtiéndose en una masa blanda y pegajosa que cubría gran parte de la piscina. A la mañana siguiente, el dueño se encontró con una escena completamente surrealista. Lo que parecía una piscina normal el día anterior se había transformado en una especie de sopa gigante de espaguetis. Tuvo que pasar horas dentro del agua retirando aquella masa poco a poco con una red y varios recipientes. Según quien contó la historia, la limpieza fue mucho más complicada de lo que cualquiera habría imaginado. Es probablemente una de las venganzas más extrañas que he escuchado y, según quien la relató, fue la única vez que hizo algo parecido. Yo, por mi parte, una vez tiré una sola pieza de un rompecabezas de 5.000 piezas que estaban armando mi hermana y su novio de aquel entonces. Habían dedicado semanas enteras a completarlo. Pasaban tardes y fines de semana buscando piezas y organizando cada sección con paciencia. Cuando finalmente llegaron al final y estaban convencidos de que lo habían terminado, descubrieron que faltaba una única pieza. Buscaron por toda la casa durante días, revisando debajo de los muebles, dentro de las cajas y entre los demás rompecabezas. Nunca la encontraron y jamás supieron qué había pasado con ella. Y otra historia que escuché fue la de alguien que inyectó leche dentro de los asientos del automóvil de una persona. Al principio parecía que no había ocurrido nada y el vehículo funcionaba con total normalidad. Sin embargo, con el paso de los días comenzó a aparecer un olor desagradable que se volvía cada vez peor. Lo más frustrante era que resultaba muy difícil descubrir la causa exacta del problema. Limpiaban el coche, colocaban aromatizantes e intentaban ventilarlo, pero nada parecía funcionar. Como la leche estaba oculta dentro del relleno de los asientos, el olor regresaba una y otra vez, convirtiéndose en un problema persistente durante mucho tiempo. En una ocasión, tiré los calcetines de alguien al baño porque esa persona tenía la costumbre de dejar cosas bastante desagradables encima de las superficies comunes, como toallitas y otros desechos. En ese contexto, aquella fue una especie de respuesta impulsiva y claramente poco madura. Digamos que fue una situación de si haces trampa, recibes trampa. También conocí a una mujer cuya historia fue bastante extrema. Cuando su entonces esposo le fue infiel, ella decidió marcharse y comenzar una relación con el padre de él, quien tampoco tenía buena reputación. La situación escaló rápidamente. El esposo reaccionó con violencia como ella. Según se dice, había un anticipado. Luego hubo un enfrentamiento entre él y su propio padre. Finalmente, la policía intervino y ambos terminaron arrestados. Ella obtuvo una orden de protección y mientras ellos estaban en la cárcel, recogió sus cosas y las dejó en la casa del padre de su expareja, cerrando completamente ese capítulo de su vida de una forma bastante drástica.
En otro caso, relacionado con un conflicto por dinero y sustancias, hubo acusaciones de robo y engaño dentro de un grupo de conocidos. Una persona decidió esperar varias semanas antes de actuar y luego retiró lo que consideraba suyo de un lugar donde estaba guardado. Al final, según lo que se comentó, habían versiones contradictorias sobre él quién había hecho qué, y el asunto terminó siendo una mezcla de desconfianza y malos entendidos dentro del grupo. También hubo una situación donde una amiga cercana estaba siendo engañada por un hombre y su pareja, algo que se descubrió más adelante. Cuando todo salió a la luz, la situación terminó en un enfrentamiento físico entre ellas. En respuesta, se cruzó un límite y se realizaron actos de vandalismo contra la propiedad de una de las personas involucradas, como arrojar basura sobre su coche y romper objetos alrededor de la vivienda. Fue un episodio impulsivo, ocurrido en un momento de mucha tensión emocional. Con el tiempo, ese tipo de situaciones terminó afectando seriamente las relaciones entre todos los involucrados, dejando consecuencias que duraron mucho más que el conflicto inicial. En la universidad, vivía en un dormitorio en mi primer año. El compañero de cuarto que me tocó me molestaba. Movía mis cosas cada vez que yo iba a clases o durante el descanso. Me puso una cucaracha muerta en la almohada y jugaba a League of Legends bien tóxico sin audífonos, a todo volumen a las 2 de la mañana. Después de que siguiera tocándome las cosas y metiendo esos desmadres, se lo reportó a la RA y me cambiaron a otro dormitorio. Antes de irme, eso sí, le regué todas sus plantas yo con agua con sal súper concentrada. También me conecté a su impresora mientras él estaba en clase y cada vez que yo pasaba por el dormitorio viejo el semestre siguiente, imprimía hojas enteras de tinta negra pura en su impresora. Nunca marcó error, así que asumo que sí pasó. Le eché huevos a un carro. Mi mamá estaba casada con un tipo totalmente asqueroso, una basura de persona, y una de las mujeres con la que le fue infiel sabía que estaba casado. En fin, el problema era que esta mujer vivía cerca, y cada vez que pasaba manejando yo iba caminando a casa desde la escuela. Me tocaba el claxon, todos los malditos días. Entonces me escapé a las 3 de la mañana y le eché huevos a su carro. Se quedó ahí porque justo ella también estuvo fuera del trabajo 2 días. Al final le tocó conseguir un carro nuevo por el daño de la pintura. Los huevos son ácidos y pueden dañar la pintura, algo que yo no sabía de verdad antes de tirar docenas de huevos en el carro de ella. No ayudó que yo pensara que ella lo iba a ver en 3 o 4 horas antes de que amaneciera, y se lo iba a quitar, o sea, yo buscaba fastidiarla nada más. Pero no, resulta que ella nomás andaba en casa con la gripe y terminó horneándose en su barniz transparente por 2 días completos. Me enteré de que mi novia me había estado poniendo el cuerno por 6 meses, después de 3 años de puro infierno con ella. Le pedí que se encontrara conmigo para cenar después del trabajo. Elegí un restaurante con un kiosco de internet al lado. Respaldé todo, los recibos, los mensajes sucios, absolutamente todo, en mi Google Drive antes de irme. Y redacté un correo para él con un link a mi Drive. La encaré y le dije que yo estaba planeando contarle a su nuevo tipo todo a menos que ella me confesara y me dijera la verdad por una vez. Tenía el teléfono sobre la mesa. Vi que lo miró de reojo, sabiendo que estaba planeando agarrarlo y largarse. Le dije que todo estaba respaldado y listo para salir. Si no se ponía las pilas, no se confesaba conmigo y me contaba todo, entonces se lo mandaba a su correo y señalé el kiosco de internet justo afuera. Se dio cuenta de lo jodida que estaba. Siguió con un colapso bastante sólido, mientras yo pedía cervezas y solo le prestaba la mitad de atención. No tenía idea de cuánto yo ya sabía. Solo repetía una y otra vez, no es todo, para estirarlo y sacármelo. La hice pagar la cuenta y después fui y le mandé todo por correo igual, con todo y lo peor. Nada realmente malintencionado. Más bien una de esas venganzas pequeñas y mezquinas. Ella me fue infiel y yo terminé la relación. Unos años después la volví a ver en un bar al que solíamos ir juntos. Yo estaba sentado viendo un partido mientras conversaba con otra chica. No estaba coqueteando ni nada parecido, simplemente estábamos pasando el rato. En un momento, uno de los amigos de mi ex se acercó y me insistió para que fuera a saludar a su mesa. Yo no tenía muchas ganas, pero la chica con la que estaba me dijo que no perdía nada con acercarme un momento.
Cuando llegué lo suficientemente cerca, noté que mi ex había subido algo de peso. Entonces la felicité por su supuesto embarazo. La expresión de su cara fue inolvidable. Otro caso fue el de un compañero de trabajo que causó daños importantes a un equipo bastante costoso y luego intentó culparme a mí. Como él tenía más antigüedad en la empresa, al principio todos le creyeron antes que a mí. Unos meses después, mientras estaba de vacaciones en Jamaica, hice una llamada anónima a la aerolínea y a las autoridades afirmando que estaba transportando sustancias ilegales ocultas en su equipaje. Por supuesto, lo sometieron a una revisión exhaustiva. No encontraron nada, pero el procedimiento fue tan largo que terminó perdiendo su vuelo de regreso. La verdad es que me sentí bastante reivindicado después de todo lo que me había hecho pasar. De hecho, el mismo tipo llegó a lanzarme una enorme llave de tubo durante una discusión. Todo comenzó porque él era el supervisor de mantenimiento de vehículos y no lograba descubrir qué tenía de malo el elevador hidráulico de una camioneta de reparto. Yo trabajaba en el almacén, pero había crecido en una granja rodeado de tractores, remolques y sistemas hidráulicos, así que identifiqué el problema y lo solucioné en cuestión de minutos. Su ego no soportó que alguien ajeno a su departamento resolviera algo que él no había podido arreglar. Después de que varios compañeros comenzaran a bromear con la situación, perdió los estribos y me lanzó la herramienta. Por suerte logré apartarme a tiempo. Al día siguiente me llamaron a la oficina para informarme que miles de dólares en daños a un camión serían descontados de mi salario futuro porque ese mismo supervisor afirmaba haberme visto chocar el vehículo contra un poste telefónico. Nunca ocurrió. Les dije exactamente lo que pensaba de aquella acusación y renuncié en ese mismo momento. Mi verdadera venganza terminó siendo algo mucho más simple: seguir adelante con mi vida. Mientras yo conseguía mejores oportunidades y avanzaba profesionalmente, él siguió siendo la misma persona amargada con la que nadie quería trabajar. Otra historia involucra a una chica que me debía dinero. Cuando intenté recuperarlo, comenzó a rodearse de personas problemáticas para intimidarme y evitar pagarme. Llegó un punto en que entendí que jamás pensaba devolver lo que debía. Entonces me puse en contacto con la inmobiliaria donde alquilaba, con su lugar de trabajo y con varias personas a las que también les debía dinero. Simplemente les informé que estaba acumulando deudas por toda la ciudad y que probablemente desaparecería antes de hacerse responsable de ellas. La situación escaló muy rápido. En cuestión de días perdió su empleo, tuvo problemas con su vivienda y terminó marchándose de la ciudad. Hasta donde sé, nunca regresó. Hace unos 40 años, derramé una lata de solvente para laca dentro de un Saab nuevo de un tipo que me caía bastante mal. Todo empezó porque él solía bloquearme el coche estacionándose en doble fila. Además, tenía la costumbre de exigirme que caminara varias cuadras hasta su trabajo solo para que él pudiera quedarse con el mejor lugar de estacionamiento. Era una situación constante de falta de respeto. Un día, estacioné un poco más lejos de lo habitual, ya casi a la hora en que él salía del trabajo con sus 2 hijos. Quería ver qué pasaba cuando se encontrara con su coche. Cuando llegó, se detuvo en seco al verlo. Tocó el capó, luego se llevó el dedo a la nariz como para comprobar algo, y empezó a repetir un gesto de sorpresa una y otra vez, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. No podía creer que no me escuchara riéndome a la distancia. Mi esposa me tuvo que detener para que no siguiera observando la escena y terminara delatándome por mi reacción. También recuerdo una historia de gusanos en el buzón, aunque nunca quedó claro exactamente cómo ocurrió, pero la idea era igual de desagradable y claramente hecha por venganza. En otro caso, alguien terminó congelando algo desagradable, rompiéndolo en pedazos y luego esparciéndolo dentro del coche de otra persona antes de que volviera a descongelarse por completo. Otra persona logró que 3 individuos distintos le preguntaran a su ex si usaba protección mientras le era infiel, simplemente dejando que la situación saliera a la luz en el momento adecuado. Fue una forma indirecta, pero bastante efectiva de confrontación social. No es exactamente asqueroso, pero sí bastante curioso. Una mujer, después de dejar a su esposo infiel, se llevó consigo todas las tapas de los recipientes de plástico, las pequeñas piezas de las persianas y todas las sábanas ajustables de cada cama de la casa. Dejó el hogar funcional, pero de una forma frustrante y caótica. Y otra historia más impulsiva: alguien pegó los seguros de un BMW con pegamento instantáneo después de descubrir en el momento que el dueño tenía esposa e hijo. Fue una reacción rápida, sin mucha planificación, pero que claramente vino de la rabia del momento. Hace años, unos universitarios bien creídos estaban rentando la casa de al lado y no paraban de poner música a todo volumen, toda la noche, varias veces por semana.
como de que hacía temblar la casa de lo ruidoso que estaba, y nosotros no descansábamos nada de nada, perdíamos un montón de sueño. Les pedimos educadamente que le bajaran y se pusieron chulos con nosotros. Llamé a la policía, y claro, la policía no hizo más que darle advertencias repetidas. Un fin de semana hicieron una fiesta, había un montón de gente y volvieron a poner la música. Yo me fui a buscar a mi caja de herramientas en el garage, esperé hasta las 4 de la mañana que ya sabía que todos estaban bien dormidos. Fui hasta el carro al final de la entrada y le saqué las válvulas de las llantas. Lo mejor de hacer eso normalmente es que piensa que nomás le está bajando el aire y no se dan cuenta al momento de que ya les quitaron las válvulas, así que se les va el tiempo intentando inflar las llantas que no se van a mantener llenas. Luego tienen que hacer otro viaje para ir a comprar otro juego de válvulas. Además, como fue en el carro que estaba al final de la entrada, tenían bloqueados a todos sus amigos. Yo andaba recansado de la chingada para ir al trabajo al día siguiente, pero valió la pena para ver a un grupo de chamacos malcriados con cruda parados ahí, alrededor de 4 llantas ponchadas, gritándose entre ellos mientras yo me iba. Entendieron el mensaje y después de eso ya encontraron la perilla de volumen en su estéreo. Mi papá era alcohólico y físicamente abusivo. En una ocasión, cuando vino a recogernos para una visita ordenada por el tribunal, algo que yo realmente no quería hacer en absoluto, terminé dibujando un pene enorme en su coche con un marcador permanente. Tenía que conducir así hasta el autolavado, y sinceramente me habría encantado ser una mosca en la pared para ver su reacción cuando se dio cuenta de lo que había en el lateral del vehículo. Durante el trayecto seguramente pasó por varias etapas, confusión, enojo y resignación, porque no había forma de ignorarlo. En otra ocasión, había un chico bastante ruidoso en mi clase que solía tomar mi refresco sin permiso y beber directamente de la botella como si no tuviera importancia ni respeto por los demás. Un día, hice que un amigo orinara en la bebida y la dejé en mi escritorio. Cuando él llegó y tomó un trago bastante grande, la expresión de su cara fue absolutamente inolvidable. Se detuvo de golpe, tratando de entender lo que acababa de pasar, y sus comentarios posteriores dejaron claro que no esperaba algo así en absoluto. También recuerdo que alguien le quitó el tapón de drenaje a un coche nuevo durante la noche, aunque nunca quedó del todo claro quién fue el responsable ni cómo exactamente lo hicieron sin ser vistos. En una fiesta en una casa, hace muchos años, ocurrió una situación bastante desagradable en el baño principal. Alguien cerró el suministro de agua y manipuló el inodoro de forma que terminó dejando una escena muy desagradable dentro del baño. Luego colocaron algunos detalles adicionales para que la sorpresa fuera aún peor cuando alguien intentara usarlo después. Fue una de esas bromas de mal gusto que rápidamente se vuelven legendarias dentro de un grupo de amigos, aunque nadie quiera admitir haber estado involucrado. En otra historia, un niño mayor me estafó con $10, así que reaccioné de forma completamente inmadura y terminé preparando una especie de represalia con comida muy picante. No fue algo especialmente inteligente ni del que me sienta orgulloso, pero en ese momento lo vi como una forma de recuperar algo de control en la situación. También hubo un caso relacionado con la venta de una casa. Un comprador intentó renegociar el precio en el último momento, pidiendo una rebaja adicional después de que ya se había reducido significativamente para poder cerrar el trato. La situación se volvió tensa y frustrante, especialmente porque ya se había llegado a varios acuerdos previos y parecía que todo estaba listo para finalizar la venta. En respuesta, se dejaron escondidos algunos elementos desagradables en zonas ocultas de la cocina antes de completar la entrega final de la propiedad. No fue una decisión especialmente madura, pero ocurrió en un contexto de mucha presión y agotamiento durante la negociación. A pesar de todo, la venta terminó cerrándose, y con el tiempo la situación quedó como una anécdota más dentro de todo el proceso. Levanté la esperanza de una persona en desempleo desesperado, no más para estrellarlas contra las rocas. Él había sido mi jefe hace más de 20 años y era una joyita de mier increíble. Te jodía y sonreía mientras lo hacía porque le encantaba ser un cabrón. Le agarraba el gusto a eso. Resumiendo, al final lo corrieron por alguna tontería, pero después no pudo conseguir otro trabajo. Según él, rechazaba cosas que veía por debajo de él. Después de 2 años perdió la casa. Luego la esposa llevó a los hijos y se fue, y él se mudó con su mamá a los 50 y tantos. Yo subí de puesto en ese tiempo, y eventualmente cuando se abrió una vacante, su currículum terminó en mi escritorio. Así que sí, lo moví para adelante en el proceso,
no más para que se quedara del otro lado del escritorio besándome el trasero, bien cabrón. Yo nunca tuve la intención de contratarlo, y después de subírselas unas cuantas posiciones, lo rechacé en persona. Tampoco siento pena por eso.